Vamos a continuar ahora con la presencia de... Voy a poner las gafas, que si no, no veo nada. Con la presencia de don Jorge Ollero, que nos va a hacer una intervención y nos va a presentar el presente y el futuro de la justicia restaurativa en Navarra. Don Jorge Ollero Perán es director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa de Navarra. Por lo tanto, su visión va a ser muy cercana y muy próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Hola, buenos días a todos y a todas. Tenía un PowerPoint, no sé si lo tenéis preparado. Sí, están ya en ello. Vale, perfecto. Bueno, agradecer a la organización el estupendo programa que habéis diseñado de esta jornada. Me da muchísima pena haberme perdido la intervención entera de Raúl y de Carmen, pero gracias a que el turno de palabra ha sido tan interesante, pues he podido escucharos y me parece que sois unos ponentes excepcionales, que es un lujo teneros aquí presencialmente a Carmen y a Raúl en la distancia. Y bueno, como digo, no he podido estar porque hemos estado, el director general de Justicia y yo, esta mañana en la primera sesión de una comisión parlamentaria que se ha constituido en el Parlamento de Navarra para el estudio de la futura Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas, que es una iniciativa de este Gobierno desde el Departamento de Justicia y Políticas Migratorias y que el Parlamento de Navarra pues, ha querido crear esta comisión que va a estar reuniéndose durante 6 meses, un día a la semana, y van a participar muchísimas personas. Seguro que muchos de vosotros y vosotras vais a intervenir y a mí personalmente me parece un lujo que desde el Parlamento se haga este trabajo de establecer una comisión y de dedicarle todo este tiempo para recibir aportaciones y para ver cómo es la mejor manera de regular esto de lo que vamos a hablar. La ley, como luego diré, queremos que se centre en 3 ámbitos diferenciados: justicia restaurativa, mediación civil y mercantil y otros órdenes jurisdiccionales y prácticas restaurativas comunitarias, pero como hoy dentro del Día de la Mediación lo que tocaba era hablar de justicia restaurativa, me voy a centrar en eso, pero haré referencia seguramente también a algunos de los otros aspectos de la ley. Entonces, el título que me propusieron las organizadoras de Mediación Navarra me pareció muy acertado y muy ambicioso: presente y futuro de la justicia restaurativa en Navarra. Y bueno, antes de hablar del presente y del futuro, pues siempre hay que hablar del pasado, de dónde venimos. ¿De dónde venís? Eso lo sabéis vosotras mejor que yo, que lleváis aquí más tiempo, aunque yo conocía la trayectoria de Navarra, lógicamente, porque es una de las comunidades líderes en la promoción de la justicia restaurativa. Como sabéis, fundamentalmente son Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra las que tienen servicios públicos de justicia restaurativa. La labor en este ámbito se está realizando desde hace más de 15 años. Es una política pública ya consolidada, con un sistema mixto, que podríamos decir, donde intervienen diversos actores. Por un lado, la Administración pública; por otro lado, hay un servicio directamente prestacional licitado y, por otro lado, también se colabora con los colegios profesionales en los distintos partidos judiciales. Es un modelo muy rico, muy interesante y que creo que está dando muchos éxitos aquí en Navarra. Estas son las estadísticas todavía del año 2020, las del 2021 estamos recibiéndolas y elaborándolas ahora mismo, pero como veis, hay un desarrollo muy importante. Se trabajan unos 300 casos al año en Pamplona y Aoiz, que es la labor que realiza el servicio que se realiza a través de una licitación. Estella tiene un volumen muy importante de casos, y Tudela y Tafalla pues todavía necesitamos que despeguen un poquito más.
La gran mayoría de estos delitos que se trabajan jurídicamente se trata de delitos leves, y la tasa de éxito es alrededor de un 45%, la tasa de éxito global, lo cual es bastante alto. En la ponencia que hemos tenido en el Parlamento hemos hablado un poco de los datos de mediación civil y mercantil, que también en Navarra tiene un desarrollo muy importante, aunque vemos que el desarrollo sobre todo se ha producido en el ámbito de mediación familiar, dentro de lo civil, no mediación familiar extrajudicial, que siempre hay que distinguir, pero dentro de la mediación civil la mayoría de los casos, la abrumadora mayoría, son de mediación familiar, con una tasa de éxito inferior, de alrededor de un 20%, 30%, y luego hay otros casos civiles y mercantiles en un número bastante menor y con tasas de éxito todavía no muy altas. Entonces, decimos que el fomento que hay que hacer en cada uno de los ámbitos es diferente. En justicia restaurativa, de lo que se trata es de consolidar lo que hay y crecer, y en lo mismo que en mediación familiar, y en civil y mercantil pues tenemos que indagar, que investigar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos incidir para que empiece a despegar ese ámbito. Bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde venimos? El presente. ¿Dónde estamos? Bueno, pues el trabajo en este ámbito de justicia restaurativa, pues comienzo esta exposición hablando del acuerdo programático de 2019 a 2023, donde se expuso que se acordó que se creara un grupo técnico de trabajo para definir las líneas estratégicas de ejecución penal en Navarra, de un modelo de ejecución penal en Navarra. Dentro de ese grupo de trabajo que se creó, donde participaron personas expertas del ámbito académico, asociativo, de instituciones penitenciarias, se establecieron una serie de líneas, siendo muy importante, dentro de los principios se estableció el principio de incorporación de la perspectiva restaurativa como un principio transversal, que debía estar en todas las intervenciones que se hagan. Y había posteriormente una línea estratégica referida a tratar de impulsar la justicia restaurativa, tanto previa al proceso, es decir, lo que llamamos prácticas restaurativas comunitarias, es decir, desjudicializar los conflictos, como los conflictos que ingresen en el sistema penal, tratar de que se resuelvan, que se aplique la justicia restaurativa. Podemos hablar ahí de una cuestión que, bueno, le estuve hablando el otro día con Xavier Echeverría, profesor de Derecho Penal de la Complutense, que creo que se le ocurrió a él un hallazgo muy interesante, que es del principio de intervención mínima aplicado al proceso, que quizá nunca, a mí por lo menos, nunca se me había ocurrido. Si decimos que hay un principio de intervención mínima en el derecho penal de un Estado social y democrático de derecho, que dice que hay que usar las soluciones menos restrictivas de derechos para solucionar los problemas, apliquemos eso al proceso. En ese sentido, una vez dentro del proceso judicial, sería más interesante siempre, habría como un principio de presunción de derivación al proceso menos restrictivo, y que sería el de justicia restaurativa. Bueno, una idea simplemente que lanzo. Decimos en estas líneas estratégicas que es necesario contar con un servicio de justicia restaurativa integral que actúe en todas las fases del proceso penal. En ese sentido, con ese fin, se creó en febrero el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa. Eso hace que actualmente esta sea, digamos, la configuración, que exista una unidad orgánica dentro de la Dirección General de Justicia dedicada específicamente al fomento y desarrollo de la justicia restaurativa, la promoción de la mediación intrajudicial y también a crear una red de prácticas restaurativas comunitarias. Me pongo así un poco de lado porque voy siguiendo la presentación. Actualmente la configuración de este servicio es la que veis, ¿no? Tiene una sección de ejecución penal que se encargaría de toda esa parte, relacionada, bueno, con el ámbito de las prisiones, con el ámbito de los informes previos para ejecución penal, que estamos trabajando ya, y una sección de justicia restaurativa que cuenta con un negociado de mediación y justicia restaurativa. Anteriormente lo que existía ya elementos públicos, existía
el negociado de mediación, se llamaba solamente negociado de mediación intrajudicial, perteneciente que colgaba del Servicio Social de Justicia. Que hablando de esto, de homenajear, ¿no? de dar reconocimiento al pasado, pues quiero hacerlo públicamente, dárselo a las personas de este Servicio Social de Justicia, que fueron las que han impulsado aquí en Navarra la justicia restaurativa y la mediación intrajudicial. Ahora hacían eso al mismo tiempo que hacían otras muchas series de funciones. Ahora, digamos, con esta configuración administrativa tenemos mayor capacidad de centrarnos, en mi obligación y en mi responsabilidad, poder centrarme más en el fomento, en el desarrollo de la justicia restaurativa, junto con la jefa de sección, Belén Garayoa, que está aquí entre nosotros, y Jorge García, que es el que está ahora en el negociado de mediación intrajudicial y justicia restaurativa. Bueno, ¿qué más? Avanzando en este presente, se ha estado elaborando un protocolo marco de justicia restaurativa en Navarra con los operadores jurídicos que se ha aprobado recientemente. La semana pasada se aprobó por sala de gobierno. Se incluyó la mediación, incluida la mediación penal, pero también la civil y la mercantil, en el Reglamento de Justicia Gratuita, que ya se estaba financiando antes, pero se ha vuelto a incluir en el reglamento nuevo. Y comenzamos a elaborar este anteproyecto, este proyecto de ley foral de justicia restaurativa y mediación y prácticas restaurativas. Y hoy ha empezado la comisión parlamentaria creada al efecto. Yo no sé si ponerme de pie, no sé si tenéis el micrófono. Me pongo así un poco mejor, sí. Gracias. En pantalla, ¿dónde salgo? ¿Aquí? Bueno, es que entonces estamos en la misma. ¿Qué? En el atril se me ve, ¿no? Sí, claro. Vale, estupendo. Bueno, ¿qué decimos a la hora de elaborar esta ley foral? Que tenemos que tener claro la diferente naturaleza de los ámbitos que queremos regular. Y esa diferente naturaleza, además, nos viene dada por la legislación existente. Por un lado, cuando estamos hablando de la mediación civil y mercantil, estamos hablando del desarrollo de la Directiva de 2008, que fue desarrollada por la Ley 5/2012, que nos habla de una herramienta, que es la mediación, que sirve para resolver asuntos y que así, si se llega a un acuerdo, nos continúe el pleito. En cambio, la justicia restaurativa nos viene marcada por la Directiva 2012 sobre derechos de las víctimas. Es un derecho de las víctimas acudir a este servicio que sirve para repararlas moral y emocionalmente y económicamente también. Estas son las bases de las que partir para esta elaboración legislativa, prestando atención a los dos proyectos importantes que están sobre la mesa, de dudosa, no sabemos la continuidad que van a tener, si van a acabar aprobándose, aunque los anteproyectos han sido aprobados. El de eficiencia procesal, que sería este proyecto que, como sabéis, impone la obligación de haber acudido a medios adecuados de solución de controversia como requisito de procedibilidad. Y la ley de enjuiciamiento criminal, que venía a cubrir ese vacío que comentaba Carmen, que no existía proceso dentro del ámbito penal para que los jueces supieran cómo derivar. Se supone que la ley de enjuiciamiento criminal, su reforma, iba a incluir eso. Pero mientras tanto, haya ese avance o no, nosotros podemos seguir avanzando con la ley foral propia, teniendo en cuenta, como digo, esta diferenciación. Por eso creemos que es importante que la ley puede servir para clarificar conceptualmente cuando estamos hablando de justicia restaurativa, que es siempre que hay un delito, una víctima de un delito, según el Estatuto de la Víctima y según la directiva que define justicia restaurativa, como veis ahí, ¿no? Un procedimiento voluntario, participativo, en el que víctima y victimario acuden a buscar la solución de los problemas resultantes de la infracción penal. No habla específicamente de llegar a acuerdo. Mientras que mediación, las partes intentan alcanzar un acuerdo con la intervención de un mediador. Teniendo en cuenta esos dos ámbitos, también prestamos atención en el ámbito de la justicia restaurativa, que es el centro de esta ponencia, aunque, como digo, también hago referencias, como veis, a la mediación civil y mercantil,
a la recomendación del Consejo de Europa. Esta recomendación me parece muy buena, muy avanzada, anima a los Estados miembros a realizar, a elaborar normativa propia para impulsar la justicia restaurativa, incluye referencias a modelos innovadores que estén fuera del sistema penal, del procedimiento penal, judicial penal, que es lo que hemos llamado, queremos llamar en la ley, las prácticas restaurativas, como hace Raúl Calvo, que no sé si lo ha comentado, como hace gran parte de la doctrina y el Foro Europeo de Justicia Restaurativa. Teniendo esta recomendación también como referencia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que habla en su objetivo 16 de la promoción de sociedades justas y cohesionadas, pues en los cuales la justicia, el acceso a la justicia, sea una manera de llegar a esta cohesión social, es con los fines con los cuales estamos buscando regular. Esto, como digo, es la diferenciación entre mediación civil y mercantil, por un lado, y por otro lado, justicia restaurativa. Creemos que al ser derecho público existe un derecho subjetivo de acceso a la justicia restaurativa y eso va a estar en la Ley Foral de Justicia Restaurativa. Víctimas y victimarios tienen derecho a acceder a servicios de justicia restaurativa. ¿Qué sucede si luego el órgano judicial dice no, pues yo no derivo a justicia restaurativa? Bueno, pues que esa víctima tendrá derecho a que se haga una intervención restaurativa con ella fuera del proceso penal. Es decir, la derivación oficial, como hemos marcado en el protocolo con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la derivación pertenece, digamos, dentro del proceso, incluirlo dentro del proceso, es potestad de los jueces y juezas. Pero el derecho subjetivo a acceder a unos servicios del Gobierno de Navarra aparece marcado por nosotros, por el Gobierno de Navarra. Y como es un derecho público, el control de calidad debe ser público, debe haber responsabilidad pública directa, reflejada, digamos, en la creación de este servicio de justicia restaurativa. Por otro lado, como tercer apartado de la ley, queremos regular las prácticas restaurativas comunitarias como estas herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, que buscan generar condiciones de cohesión social, buscan aumentar la cohesión social y gestionar los conflictos antes de que escalen, digamos, y entren en el sistema judicial. Supone la utilización del enfoque restaurativo fuera del ámbito penal, en escuelas, familias, empresas, sanidad, consumo, barrios. De esto ya se está haciendo mucho en Navarra, se trataría de reflejarlo en la ley y de darle mayor impulso y coordinación. Por eso cuando ayer, o el otro día, antes de ayer, hablaba Ana Carrascosa de utilizar la justicia restaurativa en el ámbito familiar, yo prefiero la terminología de decir que vamos a utilizar herramientas restaurativas o un enfoque restaurativo en el derecho de familia y reservarlo de justicia restaurativa solo cuando estamos hablando de justicia penal, por ser, digamos, precisos. Esta sería la organización, la forma que le queremos dar a la ley, con un título preliminar de disposiciones generales, un título para cada uno de estos conceptos y un título para la organización administrativa de Navarra. Como ámbito general, establecer unos principios rectores comunes que sí que comparten todas las figuras, que son, como sabéis, el de voluntariedad, confidencialidad, respeto, buena fe. Son principios que aparecen marcados en la legislación de referencia y la legislación navarra, bueno, pues los puede matizar, complementar. Y creemos que estos principios comunes son como objetivos de las políticas de fomento de estos ámbitos del Gobierno de Navarra. Si hacemos justicia restaurativa, tenemos que hacerla con la perspectiva de la accesibilidad universal. Es decir, si hay personas que tengan algún problema de accesibilidad, pues el Gobierno tiene que promover que puedan acceder, con intérpretes, con textos en braille, etcétera. La perspectiva de género, por supuesto, nos debemos a la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y una cuestión que estamos, digamos, aplicando con toda la rigurosidad y queremos que esté marcada en la ley. La equidad territorial, es decir, que haya dentro de todo el territorio foral equivalencia de acceso dentro de las características del territorio, que toda persona pueda acceder a estos servicios en la forma más cercana posible a su domicilio. Equidad social es un concepto algo más novedoso, que quiere decir que si evaluamos las políticas públicas podemos ver que solo determinadas personas, que hay determinadas personas que no llegan, que no acceden a nuestros servicios por condiciones socioeconómicas o de otro tipo.
las administraciones públicas tienen que hacer por eliminar esas barreras sociales que existen para que todo el mundo pueda acceder en condiciones de igualdad a estos servicios. Protección a la infancia, por supuesto, en coordinación con la ley de infancia que se está elaborando también. El principio de oficialidad, cuando estamos hablando de los procesos intrajudiciales, es decir, esto no aplicaría en las prácticas restaurativas comunitarias, pero en las prácticas, en la justicia restaurativa y en la mediación civil y mercantil, asegurar ese concepto de que estamos hablando de servicio público de justicia. Es justicia, no es algo fuera de la justicia ni alternativo, es parte de la justicia. Y cuando haya derecho a la asistencia letrada, pues ese tiene que estar garantizado. Y la utilización de medios electrónicos también teniendo en cuenta el posible desarrollo de la Ley de Eficiencia Digital, que, digamos, promueve el papel cero, promueve la utilización de recursos digitales. Aquí en Navarra también se está muy avanzado en ese campo. En la justicia restaurativa sí que haríamos una salvedad de que, dado el carácter personalísimo de estos procesos, consideramos que es preferente la utilización de la presencialidad, salvo que las partes o el facilitador, facilitadora, consideren que es mejor el ámbito digital. Queremos que la ley contemple la obligación de establecer un plan estratégico cada 4 años y un plan de calidad cada 2. Es una obligación de los poderes públicos para decir esto que está plasmado en la ley, ¿cómo se va a desarrollar? Pues se va a desarrollar con un plan estratégico, igual que se hace en derechos sociales o en otro tipo de políticas públicas. Este plan deberá tener sus objetivos, sus indicadores y debe tener las medidas de apoyo, formación y supervisión necesarias. También reglamentariamente pues, se establecerán códigos deontológicos propios. Centrándome en la justicia restaurativa, como sabéis, la definición que aparece en el Estatuto de la Víctima y en la directiva es una definición de proceso. Se dice qué proceso es un proceso restaurativo, pues donde víctima y victimario participan voluntariamente, tal, pero no es una definición de resultado, no dice qué resultados se tienen que lograr. Entonces eso sí lo queremos decir en la ley, porque la justicia restaurativa tiene también una orientación de resultado clara, que debe buscar una participación activa, que eso sí está un poco reflejado en la idea de proceso voluntario y participativo, pero que va buscando la reparación, va buscando la responsabilidad, tanto personal como social, va buscando la reinserción de las personas que han cometido el daño, tiene como principio también la protección de las víctimas, evitando la victimización secundaria. Queremos marcar claramente el principio de equidad, especialmente entre hombres y mujeres, donde ahí estaría esta cuestión de la violencia de género, pues que quede claro que hay que hacer ese análisis y garantizar que no existe desequilibrio de poder. Y darle un enfoque social y comunitario. Estos procesos son valiosos para las partes directamente afectadas, pero son valiosos para la sociedad en sí. Es una manera de que la sociedad adquiramos mayor responsabilidad en lo que sucede en nuestra sociedad. Lo que decía Raúl antes de cuando un joven comete un delito, se piensa que ese joven no tiene nada que ver con nosotros, que ese delito, ese joven o ese adulto es algo personal porque esa persona es malvada, porque esa persona tiene algún problema. No, es un problema social que estas herramientas buscan poner de manifiesto que es un problema social, buscan comunicar a la sociedad, tenemos que implicarnos todos en esto. Como digo, la ley establecerá un derecho subjetivo de acceso, se garantizará en todas las fases del proceso penal, excepto en violencia de género. Ahí está la discusión con Carmen. Podríamos decir, se ofrece en todas las fases del proceso penal y en todos los delitos, salvo aquellos casos exceptuados por la ley, ¿no? Y así se deja a interpretación. Se garantiza la prestación pública y gratuita y el modo de prestarlo puede ser de diversos modos como cualquier política pública. Podría ser directamente, teniendo solo funcionarios, digamos, haciendo esta cuestión, podría ser como se hace ahora con una licitación y con derivaciones y convenios. Esto es una cuestión, digamos, que cada administración pues, podría ir variando. Pero la garantía de calidad sí que es pública. Queremos que la ley incluya, y esto sería un hito, una definición de mediación, círculo y conferencia. Sería la primera ley que específicamente señala estas herramientas restaurativas, que son las más comunes,
y también dejaría la puerta abierta a utilización de otras herramientas que cumplan con los principios anteriormente señalados, porque, como han explicado antes Raúl y Carmen, se pueden utilizar infinidad de técnicas y herramientas. La más desarrollada, como sabéis, en el mundo de la Europa continental es la mediación penal. En el ámbito anglosajón está muy desarrollada las conferencias o reuniones restaurativas, donde no solo participan víctimas y victimarios, sino también personas de apoyo cercanas a ellos. Y los círculos restaurativos, que tienen una manera de funcionar, digamos, una dinámica de funcionamiento particular, también implican la participación de grupos más grandes de personas. Señalar eso en la ley nos parece que sería un avance. Y también señalar que también la finalidad en los círculos restaurativos está más marcada, esa finalidad de implicación de la comunidad en la prevención de futuros delitos. Bueno, pues eso es esto sería un poco el futuro que queremos marcar con la ley, un futuro ambicioso pero realista, y el futuro más concreto en qué estamos iniciando y qué queremos desarrollar durante este año en el Servicio de Justicia Restaurativa. Pues queremos empezar a trabajar en delitos medioambientales, precisamente se ha nombrado antes. Tenemos una propuesta de Gemma Barona, criminóloga de la Universidad del País Vasco, que tiene un proyecto de investigación sobre utilización de justicia restaurativa en delitos medioambientales. Pues esto es una de las ramas de las nuevas tipologías delictivas que queremos empezar a trabajar. Estamos hablando aquí tanto de delitos como, por ejemplo, de maltrato animal, como de cuestiones más comunitarias que podríamos estar hablando pues, de delitos que afectaran a un pueblo en general, de vertidos, etcétera. Tenemos un proyecto también de investigación del lenguaje en la mediación y en la justicia restaurativa con la Universidad de Navarra. No sé si se escribe una o UN. Ah, vale. UNAV, vale, digo, con la UNA, bueno, pues con la Universidad de Navarra tenemos un proyecto de investigación para analizar dentro de las sesiones de justicia restaurativa qué pautas de lenguaje funcionan a la hora de alcanzar entendimiento y de alcanzar acuerdo. El equipo de investigación va a utilizar una herramienta informática para analizar el discurso y decir, pues parece que cuando se utilizan este conjunto de palabras se alcanzan mejores resultados. Hemos solicitado a la Comisión Europea un proyecto de financiación, una financiación para un proyecto de adaptación de la justicia restaurativa a casos de personas con problemas de salud mental. El foco en la salud mental nos parece muy importante. Creemos que estas personas pueden participar en los procesos, tanto como víctimas y como victimarios, pero necesitan apoyos específicos y los facilitadores y facilitadoras necesitan también más apoyo, más formación, más acompañamiento. En marzo nos dirán si nos han concedido el proyecto y si es así, pues será muy ilusionante ponerlo en marcha. Ya se están llevando desde hace un año diálogos restaurativos en prisión y también penas y medidas alternativas a la prisión, penas y medidas no privativas de libertad, y eso queremos que continúe de manera unificada. Queremos entrar también, cuando hablamos de aumentar los tipos de delitos, acercarnos a delitos graves, estamos hablando de delitos de toda gravedad, pero hay, por ejemplo, una categoría de delitos de mediana gravedad muy abundante, es de las más abundantes según las memorias de la Fiscalía, que son los delitos contra el patrimonio, que son, podríamos decir, independientemente de su calificación jurídica, suelen ser de mediana gravedad, tienen víctima definida y sería interesante, positivo, utilizar más la justicia restaurativa ahí. También tenemos el enfoque de trabajar junto con políticas migratorias en el abordaje de los delitos de odio relacionados, en el caso de políticas migratorias, con cuestiones de xenofobia o racismo, cómo darle un abordaje que sea restaurativo, porque es conocido que hay una tasa de infradenuncia muy alta de este tipo de delitos. Debemos preguntarnos si queremos fomentar que se denuncien más esos delitos o queremos fomentar que haya un abordaje de esos delitos a través de la justicia restaurativa, sin necesidad tampoco de fomentar una mayor punitividad.
y también la intervención en delitos contra la libertad sexual, delitos de más gravedad que, como ha explicado antes Carmen, las víctimas pueden beneficiarse mucho de utilizar distintas herramientas restaurativas que no impliquen necesariamente el encuentro, pero puede ser muy beneficioso empezar a utilizarlo aquí en Navarra en delitos contra la libertad sexual. Bueno, en cuanto a la mediación civil y mercantil, se va a seguir fomentando el desarrollo a través de la justicia gratuita y a través de convenios, protocolos, y tenemos la idea de que aparezca por lo menos en la ley el fomento de la mediación en el orden contencioso administrativo y social, que tiene poco desarrollo aquí en Navarra, según sabemos, y que podemos desarrollarlo más. Dentro de la mediación me estoy metiendo, digamos, en algo fuera de la justicia restaurativa, pero creemos que sería positivo no crear un registro de mediadores propio en Navarra, sino un registro de instituciones de mediación. Las instituciones de mediación en Navarra están haciendo un trabajo ya muy consolidado. Entonces sería tener un registro de instituciones de mediación y un sello de calidad en mediación para aquellas instituciones que cumplieran requisitos de formación o firmaran códigos deontológicos más estrictos. Y en cuanto a las prácticas restaurativas, queremos crear una red comunitaria a través de convocatorias de subvenciones, red comunitaria de entidades que ofrezcan procesos restaurativos. Estamos hablando de escuelas, familias, barrios, ayuntamientos, etcétera. Y utilizar, promover diversos tipos de mediación que ya se están dando, como la mediación familiar extrajudicial, pero también métodos innovadores como los círculos de diálogo, foros abiertos u otras formas, otros espacios comunitarios de resolución de conflictos más amplios. En cuanto a la organización administrativa, pues sería el Departamento con competencia de justicia, como ya he explicado antes, el que tendría la obligación de liderazgo. Sí que querríamos que el plan estratégico tuviera un pronunciamiento por parte del Parlamento de Navarra, que tuviera un aval, digamos, por parte del Poder Legislativo. En definitiva, y esta es ya la última diapositiva del precioso bosque de Irati, de lo que se trata es de crear un ecosistema restaurativo. En Navarra existe un sistema restaurativo, sin duda hay muchas entidades haciendo justicia restaurativa y prácticas restaurativas. De lo que se trata es de aumentar los vínculos entre todas estas entidades y crear un verdadero ecosistema que se nutra a sí mismo, que crezca esa interrelación y que así pues veamos este bosque crecer y ya no sabemos a dónde nos llevará el futuro. Y por supuesto, para contribuir a este futuro, hay una parte muy importante que tenemos que hacer desde la administración pública, pero esto es imposible de hacer sin la participación de las personas en cada uno en vuestro ámbito que estáis haciéndolo. Así que pues desde aquí os lo agradezco y deciros que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada más, es que ricasco. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención y por compartir con todos nosotros el presente, el futuro y el pasado de la justicia restaurativa en Navarra. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún turno de intervención en la sala o de las personas que nos están siguiendo vía streaming. No sé si hay alguna pregunta. Ay, perdón, que no os veía. Buenos días, Inés. Hola. Muy buenas. Bueno, yo soy Inés Olza y soy la representante de esa cosa llamada estudio del lenguaje en la mediación. Solamente quería ahondar, ¿no? Porque en ese ecosistema creo que podemos estar al servicio de las prácticas restaurativas. Me encanta el término más amplio. Podemos estar al servicio de estas prácticas quienes nos dedicamos a reflexionar
sobre otras cosas, ¿no? No somos profesionales del derecho, yo soy lingüista, analizo la conversación y la interacción humana, y como lingüista yo sé fehacientemente que lo que sucede en el acto de mediación o en general en cualquier reunión de práctica restaurativa tiene que ver con la sociedad y con la constitución del ser humano, ¿no? Entonces, aquí estamos un grupo dentro del ecosistema de filósofos, lingüistas, estudiosos de la comunicación, sociólogos, psicólogos, ¿no?, que creemos en esto. Y simplemente ya siento que esto es como casi una declaración de intención, ¿no? Creemos que podemos aportar desde nuestra perspectiva, porque no es una perspectiva interesada, es decir, no estamos en la pugna entre sistemas penales y prácticas paralelas que puedan mirarse de manera sospechosa, sino que estamos precisamente en la idea de que las prácticas restaurativas son clave para restaurar vínculos sociales, que en ellas interviene el componente emocional, que no subjetivo, loco, no, emocional e integral de la persona, y que, por supuesto, en todo eso el lenguaje también tiene un papel importantísimo. Entonces, simplemente quería aportar el toque, si queréis, de color. Dentro del ecosistema somos una pequeña rama y nos ponemos a vuestra disposición porque creemos que vuestro trabajo es imprescindible, muy necesario. Gracias. Pues gracias a ti, Inés. Como has visto, yo ya te había metido en el ecosistema, ya os había metido... Estamos muy contentos. Totalmente. Y creo que tienes totalmente toda la razón, que soy una parte, un ser vivo de este ecosistema muy importante, tanto para analizar lo que hacemos y también en otra cuestión que es muy importante, que es en comunicarlo a la sociedad. Que ahí tenéis una capacidad muy buena desde la universidad de comunicar a la sociedad lo que se hace, lo que funciona, y creo que se hacen muchas cosas muy buenas que no acabamos de llegar todavía a la sociedad, y ahí con vuestro apoyo seguro que lo conseguimos más. Así que estás dentro del ecosistema ya totalmente. Yo quería preguntar si os habéis planteado la vinculación de todas las prácticas restaurativas con las oficinas de atención a la víctima. Y he olvidado comentar antes que una de las experiencias, yo creo, más positivas, lo que fue solo prueba piloto que no tuvo continuidad por motivos de dotación de medios económicos, es el trabajo de facilitadores en los servicios de guardia de los juzgados, en los que se atendía a las personas que iban a poner una denuncia y en ese momento se les derivaba a aquellas que consideraran pues, que eran susceptibles más bien de una práctica restaurativa antes que poner la denuncia. Lo digo porque eso también podría ser una forma de que pudiéramos evitar las objeciones en violencia de género, y desde luego fue esta la experiencia en Barcelona, que muchas víctimas cuando recibían las explicaciones sobre lo que es el proceso penal, lo que va a obtener en el proceso penal y la otra posibilidad de un proceso restaurativo, antes de denunciar optaban siempre por el proceso restaurativo. Entonces, yo creo que es una experiencia a utilizar. Pues muchas gracias, Carmen. La verdad que no conocía esa experiencia, así que si luego me pasa la referencia, me encantaría verla, porque sí que parece muy, muy positiva, muy interesante, porque estamos hablando precisamente de prevenir es la mejor manera, ¿no?, de resolver el conflicto también, impedir que escale y que llegue a la fase ya judicial. Así que sería interesante conocerla. Y respecto al trabajo con la oficina de la víctima, sí, por supuesto. Se entiende que es una de las patas vitales del servicio de justicia restaurativa. Está haciéndolo ya, la función de atención de las víctimas y derivación. Siempre se le informa a la víctima de que existe esa posibilidad, y además hay casos en los que la oficina, digamos, lo recomienda o dice que sería la intervención más adecuada. Eso está sucediendo y queremos que en la ley esté reflejado, y que esté reflejado también
el trabajo en red no solo con la Oficina de Atención a la Víctima, sino con todo tipo de entidades públicas y privadas también que pueden servir para realizar ese proceso restaurativo. Es decir, si la persona tiene un problema de salud mental, no darle y no puede participar en ese momento, no decir ya directamente este caso no es susceptible de justicia restaurativa, sino que tendremos que derivar a la institución que sea adecuada, salud mental o a atención de drogodependencia en su caso, para que se haga esa intervención y luego vuelva al servicio de justicia restaurativa y se trabaje con él y con ella. Y bueno, aquí de hecho entre los agradecimientos que hay que hacer por el pasado pues está el de la Oficina de Atención a las Víctimas, porque dependía, el servicio de justicia restaurativa dependía aquí de la Oficina de Atención a las Víctimas hasta que se ha creado mi servicio de justicia restaurativa. Así que ha sido también la jefa del servicio, Izaskun, la que ha impulsado esto y lo ha hecho estupendamente aquí en Navarra. Sí, el año pasado contamos con la presencia de Izaskun en la jornada y la verdad que fue un placer también escucharla.